Oseas capítulo 2, versos 10 al 14, dice así la palabra de Dios. Ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo, y todas sus festividades, y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo: mi salario son, salario que me han dado mis amantes, y las reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo, y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales, y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes, y se olvidaba de mí, dice Jehová. Pero he aquí que yo la traeré, y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón. Incline su rostro y acompáñame a hablar a nuestro Dios. Padre bendito, gracias por tu palabra. Gracias, mi Dios, porque nos permites esta mañana estar juntos a oírla. No tan solo oírla, sino también meditar en ella. Gracias, Padre. Gracias porque tú realizas esa labor en nosotros, ese deseo de venir a este lugar, a estar juntos como hermanos y a escuchar tu palabra, a ver lo que tu Espíritu Santo quiere mostrarnos. Y yo te ruego precisamente eso, Padre, que sea tu Espíritu Santo guiándonos a toda verdad. Padre, guía a cada persona que se encuentra aquí esta mañana, a que podamos comprender lo que tu palabra quiere decirnos, lo que tú quieres decirnos, que podamos salir de este lugar desafiados, también alentados, de acuerdo a lo que tu palabra nos muestre. Danos un oído atento para oír, pero por sobre todo un corazón humilde para acatar lo que tu palabra nos muestra, para reconocer nuestra incapacidad de ser gratos delante de tu presencia, sino más bien requerir de la ayuda y de la mediación de nuestro Señor Jesucristo para ello. Padre, gracias te damos por tu palabra. Yo te quiero rogar de manera personal, como pastor, como predicador, que tú me ayudes a poder compartirla de una manera clara, de una manera sencilla, y que tu Espíritu Santo sea hablando nuestras vidas poderosamente. Padre, háblanos y guíanos a pesar de mi propia debilidad como humano, como persona. Padre, te ruego que tú nos ayudes a comprender tu palabra y que estas verdades espirituales puedan trascender el tiempo y puedan ser aplicadas a nuestra vida y a nuestro corazón esta mañana una vez más. Te agradecemos, Padre, por todo tu amor en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, hablar del profeta Oseas es hablar del llamado más conmovedor del Antiguo Testamento. Semanas anteriores hemos hablado profundamente de lo que implicó para el profeta hacer este llamado al arrepentimiento al pueblo de Israel. Pero nosotros vemos en este llamamiento que Dios hace a Oseas algo tremendamente conmovedor. Él no tan solo tenía que ser el portavoz de un mensaje de Dios, sino que, por sobre todo, tenía que vivir en carne propia lo que Dios vivía, para que de esa manera ese mensaje que él tenía que entregarle al pueblo fuera más eficaz, tocara más la fibra. Dios estima que el profeta Oseas pueda comprender de una manera más profunda el sentir del propio corazón de Dios. Vemos nosotros que los profetas del Antiguo Testamento tuvieron que encontrarse con la santidad de Dios para poder ser comisionados a esa labor que Él le encomendó de poder proclamar y llamar al arrepentimiento a la nación que se había desviado. Es así como nosotros vemos, por ejemplo, que la santidad de Dios, Isaías la pudo corroborar cuando fue llamado a la hora de tener una visión del trono celestial. Y antes de ser comisionados, sus labios debieron ser purificados por el fuego sacado del altar. Vemos cómo Jeremías reconoció la santidad de Dios, mostrando delante de su Creador su incapacidad de poder proclamar un mensaje de tal envergadura, producto de su juventud. Él decía: soy pequeño, soy joven, mas Dios se glorificó enviándome. Pero en este caso en particular, en el caso del profeta Oseas, sin duda alguna, el llamamiento que Dios hace a su persona es el llamado más conmovedor que podemos ver. El pueblo en aquel entonces, que el profeta Oseas está hablando, es el reino del norte. El reino del norte fue el pueblo que se dividió
luego de que el descendiente de Salomón, Roboam, no administrara de la mejor manera el reino unificado. Eso produjo que se levantara un némesis, un adversario llamado Jeroboam, que produjo y arrastró a 10 tribus, a las 10 tribus del norte, para que se unieran a él, y ellos, ese reino del norte, fue conocido como el reino de Israel o el reino de Efraín o Samaria en particular. Mientras que el reinado descendiente de la tribu de Judá, luego de Salomón vino Roboam, y de ahí todos esos descendientes de Judá quedaron ubicados en el reino del sur, lo cual nosotros conocemos como el reino de Judá. Oseas fue un profeta llamado a predicar al reino del norte. Y una de las características precisamente de este reino del norte era la tendencia a la idolatría que poseía. Rápidamente, apenas se dividió el reino, se fueron tras otros dioses. Fueron tras un culto en particular, el culto del dios Baal. Ahora bien, los reyes, los líderes religiosos e incluso falsos profetas se esmeraron por desviar al pueblo. Fue así que rápidamente la gente comenzó a confundir lo que era el servir a Dios, a Jehová de los ejércitos, al Dios único y verdadero, con servir a Baal. Rápidamente se empezaron a mimetizar los nombres. De hecho, Baal literalmente significa mi señor o mi amo, algo muy similar al señor que se le atribuía a Jehová. Por eso es que de alguna manera determinada ambas perspectivas de la deidad comenzaron a mezclarse, lo que generó un sincretismo. Entonces el reino del norte, creyendo en oportunidades que estaba sirviendo al Dios único, empezó a servir a Baal. Y empezó a confiar que la fertilidad de sus tierras, las cosechas abundantes, la reproducción numerosa de sus ganados iban a venir producto de este Dios llamado Baal. Precisamente para este culto a la fertilidad, una de las características que tenía era que las mujeres debían prostituirse de una manera ritual. Las mujeres, para poder, incluso muchas solteras, para que en el momento de ser tomadas como esposas pudiesen tener hijos, antes de eso, antes de siquiera estar comprometidas, se entregaban a la prostitución. Para de esa manera honrar al dios Baal y que cuando fuera el momento determinado ellas pudieran tener hijos y muchos hijos. Fue así como el reino del norte entró en esta dinámica de separación, en esta dinámica de adulterio espiritual, de fornicación, de prostitución espiritual. Y es así, en ese contexto, cuando este hombre, profeta Oseas, es llamado a predicar, a proclamar un mensaje de arrepentimiento. Pero él, como les decía, tenía un llamado mucho más cruel. Él tenía que experimentar en carne propia lo que Dios sentía a la hora que su pueblo, su esposa, Israel, se prostituía tras otros dioses falsos. Es así que Dios manda a Oseas a que tome una mujer fornicaria, dice el texto. Esa alusión de fornicaria es una aclamación directa a lo que incluía la prostitución ritual de aquel entonces. Él toma una mujer prostituta y le dice, toma una mujer fornicaria, entre paréntesis prostituta, y ten hijos de fornicación. Dice el relato en Oseas capítulo 1, según vimos, que Dios le pide esto a Oseas y esta mujer llamada Gomer concibe un hijo, el primogénito llamado Jezreel. Paradójicamente, ese nombre Jezreel implica dos cosas: que Dios sembraría, pero también implicaba que Dios esparciría como una señal de juicio. Eso es lo que significaba el nombre Jezreel. Jezreel era un nombre de un lugar en el cual anteriormente Dios había dado grandes victorias al pueblo de Israel, pero con el paso del tiempo se convirtió en un lugar donde sangre inocente fue derramada, donde el pecado se llevó a cabo y mucha gente inocente murió. Es en ese lugar, como les comentaba anteriormente, que murió el rey Acab e incluso su esposa Jezabel, comida por perros. Tan mala era ella que esa fue la forma cruel en la cual Dios la castigó y murió. Ahora, ese es el nombre que Dios le dio a este primer hijo que le pusiera, Oseas. Posterior a eso, Gomer, la esposa de Oseas, tuvo dos hijos más. Una hija llamada Lo-Ruhama, cuyo nombre significa sin misericordia,
que eso implicaba que Dios no iba a tener misericordia del pueblo de Dios. Por otro lado, al paso del tiempo le dio otro hijo, y este hijo llevaba por nombre Lo-Ammi, que significaba ustedes no son mi pueblo, haciendo una aproximación más contemporánea a lo que implicaba ese nombre. Curiosamente, ambos hijos, lo más probable es que no hayan sido hijos concebidos por Oseas, sino más bien hayan sido hijos de la prostitución que Gomer llevó a cabo. Esos no eran sus hijos. Es en ese sentir de corazón, que Dios manda a Oseas a poder proclamar este mensaje de arrepentimiento, este mensaje de que se vuelvan a Dios, para que él comprendiera precisamente qué era lo que Dios sentía a la hora de llevar a cabo esta labor. El profeta Oseas sirvió aproximadamente por un periodo de 50 años. Su ministerio fue de 50 años llamando al arrepentimiento a este pueblo rebelde. Sin embargo, esto en aquel entonces no ocurrió. Es así como en este libro, en el libro de Oseas, nosotros vemos la infidelidad del pueblo, la infidelidad de un Israel que no quería obedecer a Dios, que no quería reconocer que estaba haciendo las cosas de manera equivocada y que se iba tras sus otros dioses, inmiscuyéndose y adentrándose más y más en aquellos rituales que blasfemaban en nombre de Dios. A ese pueblo Dios mandó a Oseas a que le proclamara el mensaje del arrepentimiento. En este libro, hermanos, es cuando nosotros comprendemos que Dios no se cansa, que el amor de Dios trasciende incluso hasta el pecado de su pueblo. Y Él, por amor a su pacto, pese a la infidelidad de su pueblo, Él cumpliría la promesa que había hecho hace muchos años atrás a Abraham cuando lo dijo: de tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Y Dios, por amor a sí mismo, por amor al cumplimiento del pacto, Él una y otra vez llamaba al arrepentimiento a este pueblo infiel. Es así como Israel disfruta la misericordia de Dios. Nosotros hablamos, ¿cierto?, la semana pasada, de que la ley natural, lo que Dios mismo había estipulado, era cuando una mujer era encontrada junto con un hombre en el acto mismo del adulterio, ambos debían ser muertos. Dios hace la alusión de que Israel es su esposa. Él, utilizando su propia naturaleza, su propia justicia, podía haber raído de la tierra a toda la nación de Israel, y Israel no tendría que haberse quejado de nada, porque Dios hubiese actuado con justicia si eso hubiese hecho. Pero nosotros vemos aquí todo lo contrario. Vemos aquí cómo el amor de Dios no se cansa, vemos cómo no se rinde y continúa perpetuamente buscando a su amada. Esta nación, Israel, experimentó lo que Charles Spurgeon dijo en su momento sobre su persona. Él dijo: si Dios me ha amado una vez, entonces Él me amará para siempre. Y eso fue lo que Israel experimentó, en el sentido de que Dios era fiel a su propio pacto. Y Dios decidió amar a Israel. Y por esa razón es que, pese a su infidelidad, continuaba haciéndole este llamado al arrepentimiento. La semana pasada hablamos de que Israel precisamente era este arquetipo de la infidelidad. Vimos que ella tenía un corazón infiel, y vimos cómo es que un corazón infiel en realidad, en oportunidades, no mide las consecuencias. Hablamos también de que un corazón infiel tiene una distorsión de la realidad, y concluimos que una persona o un corazón que es infiel, lo único que busca es el propio provecho. Mas Dios continuaba haciendo ese reclamo de fidelidad a esa nación infiel que únicamente merecía el castigo. Hermanos míos, los versos que acabamos de leer, le he puesto por título el Evangelio según Oseas, porque no hay ninguna otra sección de este libro hermoso del profeta Oseas donde más evidentemente queda mostrado y demostrado el Evangelio, la verdad del Evangelio. El amor de Dios, ese amor que no se cansa, ese amor que no se rinde. Y el día de hoy vamos a estar viendo básicamente dos cosas. La primera es que la infiel es castigada, y la segunda hace alusión a que esta infiel es perdonada. Ya mencionamos anteriormente que ante este acto deliberado de la nación de Israel, Dios podría haber hablado o obrado con justicia y haberla destruido.
Sin embargo, Dios obró aquí no con su justicia, sino que obró con la misericordia. De la misma manera, el día de hoy, para contigo, para conmigo, Dios no necesariamente obra con una justicia inmediatamente. Dios, si obrara con justicia, dice que la paga del pecado es muerte, y tú y yo no podríamos estar aquí esta mañana reunidos, porque tú y yo tenemos pecado. Tú y yo hemos fallado a Dios. Y si Dios actuara con justicia, no tan solo estaríamos condenados a una eternidad sin Él, sufriendo castigo eterno en el lago de fuego y azufre, sino también ahora no deberíamos estar siquiera respirando. Sin embargo, Dios ha obrado y ha actuado, en vez de justicia, ha obrado con misericordia a nuestro favor. De esa forma, por ejemplo, R.C. Sproul, un hermano que está en la presencia del Señor, dijo lo siguiente: la misericordia ocurre cuando a quienes actuaron mal se les da un castigo menor al merecido o una recompensa mayor a la que se han ganado. Dios templa su justicia con misericordia. Y eso es lo que su pueblo experimentó. Dios debió haber actuado con toda su justicia, con toda su ira. En cambio, Él da su misericordia al pueblo. Y en vez de castigarla, haciéndola desaparecer de la tierra, Él sí la castiga, porque Dios es justo. Él sí la castiga. Y vemos acá cómo esta infiel es castigada. Vea aquí y acompáñeme, por favor, a Oseas capítulo 2, versículo 10. En la lectura. Dice así: y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Aquí vemos que hay un castigo de parte de Dios. Dios es Dios justo, hermanos. Dios es un Dios justo. Dios es un Dios que va a obrar con justicia. Pero cuando la misericordia de Él obra, cuando la misericordia de Él actúa, ese castigo que nosotros debiésemos recibir es un castigo menor. Y eso es lo que vio la nación aquí en este lugar. Dice aquí: y ahora descubriré yo su locura. Esa expresión locura, traducida por la Reina Valera, más bien se refiere a las partes privadas de una mujer, a su intimidad. Cuando dice ahora descubriré su intimidad delante de los ojos de sus amantes, el mensaje o el lenguaje que emplea es algo mucho más violento. Te voy a desnudar delante de los amantes tras los cuales tú te fuiste. Ese es el castigo que iba a tener esta nación. Por eso es que lo podemos ver de esa forma, que se cumple lo que el mismo Dios había hablado de antemano por medio de Moisés en el monte Ebal, cuando habló sobre las maldiciones que el pueblo recibiría si es que no obedecían el mandato de Dios. En Deuteronomio capítulo 28, verso 18, Moisés dijo: malditos serán el fruto de tu vientre, tus cosechas, tus terneritos, tus manadas y los corderos de tus rebaños. Este es un castigo, es una desolación que el pueblo iba a sufrir por causa de su desobediencia. Y aquí vemos que Dios está diciendo en el versículo 10 que iba a descubrir su desnudez y que los amantes iban a ver que Dios estaba castigando a este pueblo. Aquí, en este sentido del castigo que nosotros vemos que Dios está dando a este pueblo infiel, vemos dos elementos importantes. El primer elemento, hermanos míos, es que este pueblo infiel iba a ser avergonzado. Iba a ser avergonzado. ¿Qué implica que iban a ser avergonzados? Básicamente implica tres cosas. En primer lugar, que era una advertencia al cautiverio que iban a tener que pasar si continuaban con su desobediencia. La semana pasada hablamos de que en ese entonces, cuando una nación llevaba cautiva a otra, los prisioneros eran llevados desnudos, avergonzados. Eso es lo que implicaba el castigo que Dios aplicaría a este pueblo infiel. En primer lugar, la vergüenza. En segundo lugar, la miseria. Ya no tendrían alimentos. Iban a quedar totalmente desprovistos. Era la responsabilidad de un esposo proveer el alimento a su esposa. Pero aquí vemos que Dios está diciendo que la iba a despojar y que la iba a desnudar. Eso implicaba que él iba a dejar de responder a la obligación que él tenía como esposo. Y le iba a dejar desamparada y ya no le iba a proveer para sus necesidades más básicas. Por eso es que habla de miseria este castigo también. En primer lugar, vergüenza. En segundo lugar, miseria. En tercer lugar, una humillación.
Las naciones vecinas que en su momento habían sido derrotadas por el pueblo de Israel, ahora verían y se aglutinarían para ver cómo este pueblo iba detrás de otros dioses y este Dios los castigaba al punto de llevarlos a la destrucción completa. Hermanos, Dios es un Dios justo. Este pueblo debió haber sido destruido. Sin embargo, Dios tuvo misericordia de este pueblo. Lo avergüenza públicamente, lo despoja públicamente, lo hace vivir en miseria como retribución por su falta. Y eso, hermanos míos, a nosotros nos deja un principio importante. Como les comentaba, todos nosotros no deberíamos estar vivos. Pero Dios ha mostrado su misericordia, dándonos vida. Ahora bien, puede que tú pienses que tu pecado ha pasado piolita, como decimos en Chile, delante de los ojos de Dios. Puede que tú pienses que nadie te descubrió, listo, no hay problema, y no te arrepientes de ese pecado. Pero aquí es claro Dios en mostrar que pese a que Él te perdone y de alguna manera pareciera en verdad, que hace vista gorda de tu pecado, en realidad Dios es un Dios justo y es un Dios que castiga. Tú puedes no ver la retribución de tu pecado el día de hoy, pero sí tú vas a ser avergonzado. Si tú no te arrepientes, tú vas a ser avergonzado. Como este pueblo que debió haber sido fulminado, fue avergonzado delante de las demás naciones. De la misma manera, aquella persona que peca deliberadamente y no se arrepiente y piensa que ya, total, me arrepiento y listo, o lo ve de una manera sumamente superficial, quiero que sepas que Dios castiga y que Dios te va a avergonzar. Ahora, si tú has pecado, te has arrepentido de corazón, la palabra es clave y nos dice que abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Y Él nos perdona ese pecado. Y cuando nos presentemos delante del trono de Dios, ese pecado va a ser borrado con la sangre de Cristo. Pero déjame decirte algo, no te engañes. La repercusión de tu pecado la tendrás que asumir de igual manera. Dios perdona tu pecado, ya no vas a ir al infierno, ya no vas a ir al lago de fuego y azufre. Pero sí vas a tener que asumir las consecuencias de tu pecado. Y eso es algo que vemos nosotros. Lo vemos incluso en la vida de David. ¿David fue perdonado por su pecado? Fue perdonado. Sin embargo, Dios emite juicio. David comete un pecado aberrante. Adultera con la esposa de uno de sus soldados más fieles. Y cuando descubre que quedó embarazada, manda a llamar a su marido y este al no sumarse o adherirse a la intriga que él había formulado, lo manda a matar. Un adúltero y un homicida era David. Natán lo expone públicamente, le dice, tú eres este hombre de la parábola que le estaba comentando de un hombre rico que le roba una ovejita al vecino que no tenía nada, haciendo una alusión a lo que verdaderamente había ocurrido con David y Betsabé. Pero ¿qué es lo que pasa acá? Vemos que él, a la hora de ser expuesto, se arrepiente de su pecado. Pero Dios le dice lo siguiente. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 12. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. La infidelidad, la intriga para asesinar a Urías fue tramada en la intimidad sin que nadie supiera. Dios perdonó su pecado, pero las consecuencias de su pecado debió experimentarlas. ¿Cuál fue la consecuencia de su pecado? Que sus hijos se rebelaran y que sus hijos, en este caso particular Absalón, lo humillara públicamente, acostándose con todas las siervas a plena luz del día delante de todo el pueblo, en la azotea de una casa. Dios actúa con misericordia muchas veces en nuestras vidas, pero tú no creas que por la misericordia de Dios no vas a asumir las consecuencias de tu pecado. Tu pecado tiene consecuencias.
Así que no, de ninguna manera pensemos que pequemos para que sobreabunde la gracia, sino más bien sepamos que si fallamos y nos arrepentimos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, pero tendremos que asumir las consecuencias de nuestra falta. Tendremos que asumir la consecuencia de nuestro pecado porque Dios va a ponerlo en evidencia. Aquí vemos, hermanos míos, cómo Dios castiga a este pueblo infiel. Y lo primero que hace es avergonzar. Lo segundo que hace y lo segundo que nos muestra este pasaje, en este castigo que hace Dios o que da Dios en función a este pueblo, es lo que aparece en el versículo 11. Dice, haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades. Esas festividades eran las que le producían júbilo. Dios había ordenado fiestas a el pueblo de Israel para que ellos se gozaran con Dios. Pero apenas el reino del norte se dividió del reino del sur, Jeroboam, este rey, modificó todo el culto a Dios. Y él, según lo que nos dice en Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 32, hizo su propia versión de las fiestas que Dios había establecido. Dice así en Primera de Reyes, capítulo 1, capítulo 12, versículo 32. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo. La fiesta que Dios había instituido era el mes séptimo. Y vemos aquí que Jeroboam instituye una fiesta el mes octavo. Dice, a los 15 días del mes, la fiesta de los judíos era el día 14. Él hace su propia versión de la fiesta. ¿Para qué? Para que la nación del norte creyera que estaba adorando al Dios verdadero, pero estaban adorando a una falsedad de Dios. Entonces este hombre, este rey, lleva al pueblo a que celebren supuestamente las festividades de Dios en días que Dios no había establecido. Y esas fiestas denotaban la alegría, porque ese era el propósito, que el pueblo se regocijara con su Dios. Pero aquí vemos cómo estas fechas Dios las condena y dice que las haría cesar. Haría cesar sus fiestas, sus nuevas lunas, que era el tiempo en el cual ellos decretaban un nuevo año. El año del pueblo hebreo no era solar, sino más bien era lunar por el tema de las cosechas. Esa era la celebración de su año nuevo, por eso habla de sus lunas nuevas. Y sus días de reposo y todas sus festividades, todas festividades que estaban corrompidas por el hombre. Pero aquí Dios decreta que el gozo de ellos se iba a detener y que aquello que les producía gozo ahora les iba a producir todo lo contrario. Hermano, Dios castiga. ¿De qué manera? Avergonzando y también haciendo cesar la alegría. Nadie puede pecar deliberadamente delante de Dios y no ser avergonzado en su momento. Nadie puede pecar, deshonrar el nombre del Señor y pretender seguir viviendo de una manera gozosa. Hay gente que aparenta ser gozosa. Hay gente que aparenta de alguna manera no tener castigo, pero sí lo tiene. Porque Dios es un Dios justo y Dios no tarda su justicia. Y eso es tremendamente importante para nosotros. Dios quitaría, hermanos míos, toda la alegría del pueblo, todos aquellos jolgorios que ellos tenían, producto de su idolatría, Dios la iba a cesar de golpe. En el versículo 12 del capítulo 2 de Oseas dice, y haré talar sus vides y las higueras, de las cuales dijo, mis salarios son, salario que me han dado mis amantes, y las reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo. Ellos servían a los Baales, hermanos. Y ellos pensaban que estos dioses falsos, estos Baales, les bendecían a ellos como paga por su prostitución. Porque aquí no es como regalos que un amante le está dando a su amante, sino aquí es el pago, utiliza la expresión pago, el salario más el salario. El pueblo pensaba que sus vides rebosantes de uvas, sus higueras que daban frutos a más no poder, eran parte o bendición de Dios, bendición de estos dioses falsos. Sin embargo, esto
era el pago que estos dioses le daban por su prostitución declarada y deliberada. Esta expresión, hermanos míos, es tremenda, porque vuelve a tratar a la nación como una prostituta. Vuelve a denigrarla y mostrar que ella, de una manera deliberada, había determinado olvidarse de Dios. Que las cosechas no dieran fruto cada año era evidentemente una señal de castigo, pero cuando Dios menciona las vides y las higueras, está hablando de una desolación tremenda. Ustedes saben, los frutos salen todos los años, pero una vid y una higuera se demoran años en crecer. Dios dice que esas vides y esas higueras iban a ser totalmente destruidas, iban a ser desarraigadas y que todo ello se iba a reducir a matorrales, que las bestias del campo iban a comer. ¿Qué implicaba eso? Una desolación completa de la tierra. La tierra que les había producido, las vides le habían producido vino, la higuera otro tipo de licores, que ellos gozaban en sus festividades, Dios las iba a destruir por completo. Nadie puede pretender desobedecer a Dios, burlarse de Él y seguir disfrutando. Eso no va a pasar nunca, porque Dios es un Dios justo, hermanos míos. Dios castiga. Todo este panorama que nosotros vemos en estos versículos que estamos leyendo denota destrucción, destrucción y destrucción. Castigo tras castigo. La tierra iba a ser desocupada, la tierra iba a ser destruida y ellos iban a ser avergonzados y llevados cautivos a otro lugar. Eso era lo que iba a ocurrir por su desobediencia. Pero esta continúa. Acompáñame al versículo 13. Y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí. Dice, wow. Dios la iba a castigar porque no tan solo se prostituía con un Dios, sino con muchos. Y esta alusión que hace a los zarcillos y a los joyeles era la ornamentación que una prostituta ocupaba en ese entonces. Nuevamente vuelve a recriminarle a esta nación, a su pueblo, que es una prostituta, que se ha ido tras otros amantes, detrás del mejor postor. Es así, hermanos míos, como nosotros vemos un panorama realmente dantesco y en realidad justo para esta nación pecadora. De la misma manera que esta nación pecadora iba a recibir retribución por su pecado, de la misma forma, cualquier persona que vive en este mundo y que peca merece la misma retribución de parte de Dios. La misma. Pero bendito, versículo 14. Es curioso lo que aparece acá. Pero he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Este pueblo que merecía toda la ira de parte de Dios, de pronto, de una manera exabrupta, en un abrir y cerrar de ojos, de pronto estamos en el versículo 13, en devastación, y de pronto vemos un cambio tremendo, totalmente contrario al tenor de lo que venía diciendo. Hablando de destrucción, hablando de castigo, y de pronto, pero he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. ¿Qué ocurrió aquí? ¿Qué ocurre en el desierto? ¿A qué se refiere con ese desierto? ¿Qué está hablando Dios cuando dice yo, he aquí, la atraeré? ¿Por qué de un momento salta de destrucción y juicio a un mensaje de amor y de esperanza? ¿Qué ocurre en el desierto? Dice el versículo aquí, pero he aquí, yo la atraeré. Eso nos recuerda sin duda alguna Juan capítulo 6, verso 44, donde el Señor dice, nadie puede venir a mí
si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Algo pasó aquí, hermano. De un juicio que venía a esta nación, vemos que Dios la atrae. Algo hay ahí, hay un elemento importante que estamos desconociendo, que el pueblo desconocía, que aquellos que leyeron este mensaje desconocieron en su momento. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué del sufrimiento, del castigo que se les venía, de pronto viene un mensaje de esperanza? ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué pasa en ese desierto? ¿Qué representa ese desierto? Hermanos míos, en la Escritura nosotros vemos muchas cosas que nos hablan sobre el desierto. Normalmente lo entendemos como un lugar árido, un lugar de escasez, un lugar de privaciones, un lugar donde es difícil vivir, donde cuesta estar, un lugar donde se sufre. Eso es lo que la Escritura nos muestra sobre el desierto. El Señor Jesucristo fue llevado al desierto para ser tentado ahí. Es un lugar de prueba, pero también el desierto es una señal o un simbolismo que nos habla del arrepentimiento. En el desierto fue donde Jacob recibió la bendición del ángel de Jehová cuando combatió con él. Él combatía con el ángel para que le bendijera, para que pudiese llegar donde su hermano Esaú y no le asesinara. Eso, hermano mío, pasó en el desierto. No tan solo es un lugar árido, un lugar de prueba, un lugar de tentación, el desierto también es un lugar de bendición. Porque luego de la prueba, luego de la humillación, luego de la escasez, viene la bendición. La bendición no viene sin lo otro. En segundo lugar, nosotros vemos que en el desierto fue el lugar donde la zarza arde y Moisés tiene esta visión. Vemos también que Elías encontró el descanso en la voluntad de Dios en el desierto. Por tanto, el desierto es un lugar importante dentro de lo que la Escritura nos dice. El desierto muestra el inicio del pacto que Dios hizo con su pueblo. En Jeremías capítulo 2, versículo 2 dice así la palabra: anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Ese desierto hace una alusión al pacto matrimonial que Dios hizo con su pueblo a la hora de darle su pacto, darle su ley. Ese es el sentido del desierto en esta oportunidad, hermanos. Ese desierto hace alusión a un pacto. Ese desierto hace alusión a un nuevo pacto. En Jeremías capítulo 31, verso 31 al 34, dice así la palabra de Dios: vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados, el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos se quebrantaron a pesar de que yo era su esposo, de que ellos lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendré a nadie que enseñar a su prójimo, ni nadie dirá nada a su hermano. Conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. El desierto nos lleva a un pacto. El desierto le recordaba a Israel que Dios le había desposado en ese lugar. Ahí comenzó su relación, como pueblo de Dios luego de haber salido de la esclavitud de Egipto. Todo eso fue en el desierto, donde se dio a lugar ese pacto. Dios la está llevando al pueblo de Israel a esta imagen del desierto cuando fue la primera relación, el primer momento en el cual Dios se relaciona o habla, se comunica con este pueblo. Eso implica el desierto, hermanos, ese pacto. Lo lleva a esta idea de pacto. Aquí vemos a Dios renovando su voto matrimonial, su pacto matrimonial con su pueblo. Pero ahora este pacto no era como el anterior. Este pacto era más perfecto. Este pacto que el pueblo iba a disfrutar
era un pacto que iba a ser eterno, donde los mandamientos no iban a estar en tablas de piedra, sino que iban a estar en el corazón de su pueblo. En Ezequiel capítulo 36, versos 26 al 27, dice esto la palabra de Dios: les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. ¿Qué pasa en ese desierto? Dios les promete un nuevo pacto. ¿Qué era la promesa que Dios le dio ahí? ¿Quién era el mediador de este nuevo pacto? En palabras del mismo Señor, en Mateo capítulo 26, versículo 28, cuando estaba formulando la cena, instituyendo la cena del Señor, dice lo siguiente: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Ese desierto que menciona acá, al cual Dios iba a traer al pueblo, era el nuevo pacto en la persona del Hijo de Dios. Pese a su desobediencia, pese a su infidelidad, ellos podrían tener acceso y esperanza a bendiciones tremendas, pero única y exclusivamente por medio de ese desierto que les hablaba del nuevo pacto, que apunta al pacto hecho en la persona del Señor Jesucristo. De la misma manera, cualquier persona que está aquí esta mañana, que vive una vida de desobediencia, que merece el castigo de parte de Dios, existe un nuevo pacto al cual tú puedes abrazar, al cual tú puedes sacudir. El pacto en la sangre de Cristo. Ese es el Evangelio. Ese es el mensaje que Oseas está profetizando muchos años antes de que el Señor Jesucristo viniera a este mundo y fuera el mediador de este nuevo pacto, hermano. Eso es lo que Dios está hablando acá. Está haciendo una alusión directa a ese pacto. Si tú has creído en Dios, si tú te has arrepentido de nuestros pecados, ten esperanza, porque Dios ha grabado su ley en tu corazón. Y Dios promete bendición por medio de ese pacto nuevo. Volvamos, por favor, al versículo 14. Dice, pero he aquí, yo la traeré. Es Dios arrastrándonos a nosotros hacia Él. La llevaré al desierto para mostrarle este pacto. Y fíjense lo que dice después. Y hablaré a su corazón. Esa expresión era un hebraísmo que se empleaba en el cortejo cuando un hombre quería casarse con una mujer. Lo vemos en muchas oportunidades en el Antiguo Testamento. Y él habló a su corazón. Vemos cómo, por ejemplo, Booz habla al corazón. Vemos también cómo Isaac habla al corazón. Rebeca. Era una expresión empleada para el cortejo, para el amor, pero para el amor matrimonial. Y es aquí donde estamos viendo que apunta a un nuevo pacto y a una nueva relación, un nuevo deseo, una nueva perspectiva del amor de Dios para con su pueblo. Hermanos míos, eso es el Evangelio. Eso es el Evangelio según Oseas. Este pueblo tenía esperanza. Este pueblo, pese a su infidelidad, iba a ser llamado, pero solo por medio de ese desierto que tenían que pasar. Solo por medio de ese nuevo pacto en la sangre del Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De la misma manera nosotros hoy en día, o las personas que no tienen a Cristo, pueden acudir a ese nuevo pacto y hacerse de esta nueva bendición maravillosa para su vida. Pero si no, el fin va a ser el mismo del pueblo de Israel. Hubo un remanente fiel
E incluso el mismo apóstol Pablo promete que en el final de los tiempos va a haber un remanente que se va a volver de la nación israelita, que se va a volver a él. Ese remanente va a recibir el regalo de parte de Dios, no por ser de la nación de Israel, sino porque van a sumarse a este nuevo pacto en la sangre de Jesucristo. Esa es la promesa que Dios hace, que se va a llevar a cabo al final de los tiempos. Pero también es una promesa a la cual cualquier persona que reconoce su condición de pecado puede abrazar. Hermano mío, no perdamos la oportunidad esta mañana de recibir y de meditar en ese desierto, en ese nuevo pacto que Dios ha hecho con nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hemos pecado, hemos fallado, arrepentámonos de nuestros pecados. Declaremos nuestra condición de incapacidad de poder agradar a Dios. Humillémonos delante de su voluntad. Dejemos que sea ese nuevo pacto en la sangre de Cristo el que haga nacer de nuevo nuestra vida, que convierta nuestro corazón de piedra en un corazón de carne, y que Él grabe su ley, sus estatutos, su perfección en nuestras vidas. Ese es el nuevo pacto proclamado en el Evangelio según Oseas. Oremos al Señor, hermano.